Filipenses, capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas, más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien satisfacido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea en el Espíritu con todos ustedes. Te damos gracias, Señor, esta noche, porque tú permites, Señor, que nuevamente podamos reunirnos alrededor tuyo, en pos de ti, Señor, frente a tu palabra, Señor, para considerar todas aquellas cosas, Señor, que tienes para nosotros. Pero te damos gracias, Señor, por el estudio de esta epístola, Señor, que hoy culmina. Te pedimos, Señor, seas tú hablándonos hasta la última línea, Señor, hasta la última letra. Y seas, Señor, transformando nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has dejado escrito, Señor, porque fue alimento para tu pueblo, Señor, y vida para todos los que te buscan. Oh, Señor, a ti nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy vamos ya culminando este estudio que comenzamos, creo que en marzo o abril, si mal no recuerdo, y que yo creo que ha sido muy fructífero, hermanos. Creo que, yo personalmente he podido aprender bastante en esta epístola acerca del gozo y muchos temas que a veces uno no pensaría que habla la epístola a los filipenses. Entonces, qué bendición que Dios nos permita culminar hoy. Y bueno, hermanos, recordando lo último que estuvimos viendo para ponernos en contexto, habíamos comenzado a ver cómo Pablo empezaba a agradecer a los filipenses por la ofrenda que ellos le habían enviado otra vez del hermano Epafrodito. Pablo les hizo saber con alegría cómo le había recibido esta ofrenda, pero también les quería comunicar el secreto del contentamiento, ¿no? Cómo le había aprendido por medio de la experiencia en el Señor a vivir tanto en la escasez como en la abundancia, ¿no? Esa sabiduría que debemos tener para vivir cuando el Señor nos está probando y nos está formando en su Hijo, cuando nos da poco, pero también cuando nos permite como mayordomos de Él administrar aquellas cosas que son de Él. Entonces vimos un poco también del cuidado práctico de Dios para con Pablo, cómo él confiaba en el Señor, cómo él veía su providencia en todas las cosas que él estaba viviendo, aún y en la cárcel, como algo que Dios estaba permitiendo, ¿para qué? Para enseñarle en todo y por todo, ¿no? Qué tremenda enseñanza podíamos sacar de ahí, ¿no? De todo aquello que estuvimos viendo la vez pasada, en este asunto del contentamiento, cómo nosotros mismos vamos a aprender, hermanos, a contentarnos en toda situación. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en nosotros, el Señor está formando a su Hijo en cada cosa que nos permite vivir. Y eso es un poco lo que estuvimos viendo. Hoy, hermanos, vamos a ver cómo Pablo culmina o completa esta epístola, esta parte donde él está agradeciendo a los filipenses, porque él todavía no acaba su nota de agradecimiento. Y vamos a ver también un poco, hermanos, el tema, que también estamos viendo un poco transversalmente, el tema de cómo hay que apoyar a la obra del Señor. Porque vamos a ver cómo los filipenses en su generosidad, ellos estaban cooperando con Pablo en aquella obra que él había sido llamado a hacer y la importancia de este asunto. Y esto es muy importante, hermanos, porque alrededor de este tema,
el sustento de la obra, apoyar la obra local, tanto como la extra local, como los ministerios que Dios da a los hermanos. Alrededor de esto hoy en día hay mucha polémica, hermano, hay muchos abusos, mucho manoseo de parte de falsos obreros, pero también a veces hay un abandono de la responsabilidad que nos ha dado el Señor. Entonces, con ayuda del Señor vamos a estar viendo este asunto hoy, hermanos. Porque como iglesia debemos aprender a participar por amor del nombre de Cristo con la obra que nos ha llamado a todos, hermanos, porque todos somos parte de una sola obra. Esta no es la obra personal de un hombre, ¿no? Si hay un hombre lo llama para una obra, si un hombre tiene una obra personal, pues bien por él, pero esta no es la obra de Cristo, ¿no? La obra de Cristo tiene una cabeza, tiene un edificador. Cuando Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, Él es el que edifica su iglesia y lo hace, hermano, no mágicamente, lo hace a través de hombres, de personas, de nosotros, del cuerpo de Cristo, ¿no, hermanos? Entonces, qué importante que aprendamos hoy estas lecciones. Entonces, veamos primeramente cómo ellos compartían en su aflicción con Pablo, en el versículo 14. Dice, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Entonces, primeramente, Pablo usa aquí una palabra que está conectando con lo anterior, que es sin embargo. Porque ahora, hermanos, imaginen que esa carta hubiera terminado en el versículo 13. ¿Cómo acaba el versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez Pablo hubiera quedado como un mal agradecido. No, yo aprendí a vivir en la abundancia, aprendí a vivir en la escasez. Qué bueno que me enviaron una ofrenda. A mí no me hace falta. No, eso no es lo que Pablo quería que entendiera la iglesia. Él quiere también mostrarle su agradecimiento. Le está mostrando que primeramente él confía en Dios, que él ve su providencia, él ve su mano detrás incluso de las ofrendas que los filipenses están enviándoles, y no solo los filipenses, él ve todas las circunstancias que vive bajo la poderosa mano y la guía de Dios. Le está mostrando que él confía en la providencia de Dios y que él está contento también por recibir esta ofrenda. Entonces, menos mal que esta carta no acaba aquí. Entonces, él ahora quiere completar este agradecimiento. Y se han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Entonces, acá vemos que Pablo tenía unas necesidades y unas aflicciones y que los filipenses estaban compartiendo con él. Y él está diciendo, ustedes hicieron bien en compartir conmigo la aflicción. Pablo estaba realmente en aflicción, por así decirlo. ¿Quién no estaba en aflicción? Estaba preso, ¿no? Esperando tal vez sentencia de muerte, viviendo circunstancias, tal vez soledad muchas veces. A veces estaba tal vez muy concurrida la casa, muchas veces tal vez estaba solo, ¿no? Todos iban para su casa y él quedaba ahí. Seguía preso, seguía encadenado. Entonces eso es bien interesante. Entonces siempre estarnos acordando, hermano, esta carta la escribe un hombre que estaba preso, ¿no? Pero él quiere hacerle saber que en medio de su aflicción él está agradecido que ellos habían hecho bien en participar con él. Él no estaba en un hotel con todos los lujos pagados. Estaba, como habíamos dicho muchas veces, en una casa arrendando. Entonces él tenía que pagar esta casa seguramente porque él estaba arrendando esta habitación. Él tenía que de algún lado sacar los recursos. Él tenía que ver cómo comía. Eso no es como hoy en día que tú estás preso y te llevan la comida y te llaman a comer y lo que usted ha visto en las películas. Así no eran las cárceles de aquella época. Si tú no tenías nadie que le llevara comida, usted moría de hambre fácilmente en una cárcel romana. No tiene ahí sistema, tenemos que dar comida a los presos. No, hermanos. Entonces tenía que ver por su comida, tal vez por su vestimenta, tal vez estas cosas que surgían alrededor de la obra que Dios le estaba permitiendo hacer ahí en Roma. Y para todas estas cosas él tenía necesidades y aflicciones que le estaba pasando en el ministerio. Entonces, hermano, así mismo como Pablo tenía estas necesidades y le estaban siendo suplidas por medio de la participación de los santos de Filipos, también necesidades en la obra de las que tenemos que ser conscientes. En la obra de Dios siempre va a haber necesidades, hermanos. Desde aquellos que sirven a tiempo completo en la obra local, en la iglesia local, como aquellos que Dios los llama a hacer ciertas obras de fe como orfanatos, ciertos llamados particulares en el servicio, en misericordia a otros, ciertos llamados donde el Señor aparta a ciertos hombres como apartó a Pablo y a Bernabé, a Silas, a Timoteo y a tantos hasta hoy en día. ¿Para qué? Para extender la obra, para extender el reino de Dios. Y para todas estas cosas, sea en lo local, sea fuera de lo local, sea en lo extra local, en todas estas cosas, hermanos, hacen falta cosas, hay necesidades humanas, de personas que hagan esta labor, que puedan cumplir el llamado de Dios, pero también les faltan recursos para que esas personas puedan llevar a cabo este llamado que Dios ha hecho. Y cuando nosotros participamos de esas obras, hacemos bien, como Pablo dijo a ellos.
que hacían bien en participar con Él en su aflicción. Cuando nosotros participamos, cuando nosotros hacemos bien, ¿por qué? Porque Cristo es anunciado sin estorbo. Porque muchas veces, hermanos, hay llamados de Dios y circunstancias, hay cosas que Dios nos permite hacer, pero para eso hace falta recursos. Pero cuando los recursos son suplidos por el Señor, por medio de su iglesia, no hay estorbo para la obra del Señor. Cristo es anunciado sin estorbo, como Pablo ya lo estaba haciendo en Roma, que aún está en prisión. Dios los estaba usando para que el evangelio fuera conocido ahí. Los obreros son animados y también son fortalecidos para hacer la obra de Dios. Los que estén en la línea del frente, hermanos, en medio de la batalla, tienen que ser fortalecidos y suplidos por aquellos que se encuentran en la retaguardia. Eso es muy importante, hermanos. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión David llegó a un pueblo y habían ratado a todas las personas? Entonces David sale con el ejército y a la mitad unos se cansan y se quedan y la otra mitad sigue. ¿Y qué había dicho David acerca tanto de los que lucharon como de los que se quedaron descansando? Que tanto los que habían luchado como los que se habían quedado recibirían igualmente parte del botín, en partes iguales. Eso quiere decir que la parte de los que van a la lucha, hermanos, al frente, es también la misma parte de aquellos que se quedan en la retaguardia. Entonces, hermanos, nosotros somos participantes de la obra del Señor, hermanos. A veces nosotros creemos que no estamos siendo parte de la obra del Señor porque no estamos allá en el frente. Pero somos parte de la obra del Señor también cuando estamos atrás. Y aquellos que quedan atrás, hermano, cualquier ejército necesita una línea que queda atrás, que está llevando ¿qué? Suplementos, está llevando alimento, está llevando armas, municiones a la línea del frente. Sin esa línea atrás, hermanos, la línea del frente no puede luchar, no puede batallar, no puede hacer aquello que el Señor los ha llamado a hacer. Entonces, los que están al frente luchando son animados, son fortalecidos, cuando atrás hay personas que están velando por ellos, para que no falten las municiones, para que no falte aquellas cosas que son necesarias para la batalla, en este caso, la batalla de la fe. Entonces, es bueno que participemos. Porque como también dice, hermano, una frase que es bien usada en misiones, somos partícipes del éxito de la obra. ¿Por qué? Porque unos bajan al pozo, pero otros sostienen la cuerda de aquellos que bajan, hermanos, a buscar a los perdidos, a hacer la obra del ministerio, a profundizar en la palabra. ¿Se acuerdan cuando estaban los apóstoles, hermanos, y surgió este asunto entre las viudas que eran desatendidas de los griegos? Entonces la gran multitud de la iglesia empezó a reclamarles por este asunto. Ellos buscaron los diáconos que se hicieran cargo. ¿Por qué? Porque ¿en qué tenían que estar ocupados ellos? En la oración y en el ministerio de la palabra. Pero muchas veces no pueden encargarse los hermanos del ministerio de la palabra y de oración y de lo que el Señor los ha llamado a hacer porque están ocupados atendiendo las mesas, a veces sus propias mesas, a veces las mesas de otros que también tienen necesidad. Pero, hermano, es necesario que algunos tengan que bajar al pozo, que algunos tengan que entrar al ministerio y a veces a tiempo completo. Y para eso que hace falta gente que participe, hermano, que sostenga la cuerda. Y no solamente hablamos de finanzas, de oración, de ánimo, ¿no? Porque no todas las necesidades siempre son financieras, hermano. Por eso en la obra del Señor todos tenemos una parte para que la obra, para los que están al frente, para los que bajan al pozo, puedan hacer aquello que el Señor ha llamado a hacer. Y todos tienen heridas, hermano, tanto el que baja al pozo como el que sostiene la cuerda, porque si sostenga usted en esas cuerdas, cuando alguien baja un pozo, va a ver cómo sus manos se hieren. En esta guerra, hermanos, todos somos participantes de una sola batalla, la batalla del Señor. Y debemos ser conscientes de aquella obra que el Señor está haciendo y cómo todos estamos involucrados en ella. Miren lo que dice aquí Mateo 10, versículo 40, acerca de esta participación, hermanos, que tenemos nosotros. Miren lo que dice el Señor Jesús acerca de los que reciben. Aquí está hablando de una participación de los que reciben a aquellos que son enviados por Él. En Mateo 10, 40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y al que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué tremendo, hermanos, que cuando nosotros, miren aquí, colaboramos, así sea con un vaso de agua, hermano, mira que me trajo agua. Dice que no quedará sin recompensa, hermanos. Si cosas aquí tan pequeñas que el Señor pone algo como recibir, hospedar tal vez,
llevar un vaso de agua, suplir una necesidad, hermano, no quedará sin recompensa en el reino del Señor. Y podría animarnos a esa participación que el Señor está haciendo. Hay recompensa, hermanos, tanto para los que quedan en la retaguardia como para los que van al frente. Pero de eso vamos a ampliar más adelante otra vez. Vamos al versículo 15. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Para entender este versículo, hermanos, damos un poco de contexto. Acordémonos de cómo comenzó la iglesia de Filipos. Cuando comenzamos nuestro estudio lo estuvimos viendo. En el capítulo 16 de Hechos, Silas y Timoteo y Pablo fueron enviados por el Espíritu Santo a Macedonia por medio de una visión, ¿no? De un varón macedonio, y fueron a predicar el Evangelio. Entonces, en esta primera ciudad de Macedonia, en Filipos, ellos comenzaron una obra. Y de allí Pablo tuvo que irse, ¿no? Pablo y sus compañeros se fueron a Tesalónica y luego a Berea. Y de ahí salieron para la región de Acaya, Corintio, Atenas, fueron para varios lugares. Entonces aquí Pablo está diciendo que cuando él se fue de Macedonia, ellos participaron una y otra vez para sus necesidades. Entonces, podemos empezar a ver que aunque la iglesia de Filipos en aquel entonces era una iglesia nueva, con pocos miembros, ¿no? Uno era un carcelero, el otro una mujer con un buen negocio, y varios hombres que estaban ahí, varias personas que se habían convertido de sus familias. Y estas pocas personas, hermanos, comenzaron a apoyar al apóstol Pablo. Y no solamente desde que él se fue de Macedonia, aun cuando todavía estaba en Macedonia, él empezó a recibir ayuda de ellos. Eso podemos verlo más adelante cuando leemos el Evangelio, cuando leemos la epístola a los tesalonicenses. Pero vamos a parar un rato, hermanos, en 2 Corintios 8, versículo 1 al 5. Porque esto es lo que Pablo está haciendo referencia. Cuando Pablo se fue de Macedonia, como decíamos, para Acaya, para Atenas, para Corinto, él recibió ayuda de los filipenses una y otra vez. 2 Corintios 8, versículo 1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación abundaron de su gozo y de su profunda pobreza en riquezas de su generosidad. Entonces, aquí está hablando Pablo de las iglesias de Macedonia, entre las cuales se encontraba Filipo. Entonces, no solamente había recibido, como dice aquí en el versículo 15 de Filipenses capítulo 4, una y otra vez, cuando estaba en Tesalónica, cuando había salido de Macedonia, sino que junto con en varias iglesias de Macedonia incluso estaban participando de esta ayuda con para el apóstol Pablo y el ministerio que él tenía. Y dice que no era porque eran ricos. Acabamos de leer: de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Iglesias nuevas, iglesias recién fundadas, estaban apoyando al apóstol Pablo, entre las cuales se encontraba Filipos. Qué tremenda lección, hermano. A veces nosotros pensamos que para apoyar la obra del Señor necesitamos ser aquí miles de hermanos y que tengamos miles de recursos, y entonces podemos comenzar a ayudar en la obra del Señor. Y aquí eran iglesias nuevas, algunas sin presbiterio incluso, sin ancianos todavía, y ya estaban siendo partícipes de la obra del Señor. Qué gran aliciente, qué gran aliento, hermanos. Porque aquí no somos muchos millonarios, ¿no? Y poderosos en finanzas ni nada de eso. Pero, hermanos, la generosidad no tiene que ver con la cantidad, sino con un corazón dadivoso, un corazón que ama la obra del Señor. Y fue lo que están aquí manifestando los hermanos de Macedonia, incluidos los filipenses. Pero eso no acaba aquí. Porque ellos pudieron entregar de esta manera, como ellos, aun siendo pobres, tenían ese ánimo y ese principio de dar a la obra del Señor. Vamos a ver qué más nos dice Pablo. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas. No eran pobres y dieron conforme a sus fuerzas. Pero dice, no solamente conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Yo no estuve
No he visto muchas cosas como esta en mi vida de ministerio, de hermanos rogando de que por favor lo dejen dar para el ministerio, o para las misiones, o para algo así. Siempre he visto al revés, muchos hombres haciendo obras y reuniones y cosas para buscar finanzas a veces para la obra. Pero aquí no era que Pablo estuviera buscando, es que la misma iglesia estaba buscando dar y rogando, por favor déjenos participar. Por favor déjenos dar. Qué tremendo, ¿no? Pidiéndonos con ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Es un privilegio participar. Miren cómo lo veía Pablo. Pablo no lo veía como tienen que participar. Es que si no participan, no sé. No. Dice el privilegio de participar. Para los hermanos de Macedonia era un privilegio poder participar de la obra del Señor. Y lo es, hermanos. No es para cualquiera, es una gracia. Muchas veces quieren participar de la obra del Señor y el Señor no se los permite. El Señor permitió, como ya hemos visto antes, que la iglesia de Corinto, que era más rica en recursos, participara de la obra de Dios con el apóstol Pablo. No les fue dada esa gracia. Tienen un corazón que tal vez no era generoso, que tal vez no era dadivoso, que tal vez no entendía el privilegio que era participar en la obra del Señor. Tal vez menospreciaban la obra de Dios. Pero no así las iglesias de Macedonia. Y miren por qué ellos podían dar. Y no como lo esperábamos. Tal vez esperarían algunos hoy en día un cheque, esperarían millones, esperarían muchas cosas. Pero no es lo que Pablo esperaba ni lo que querían hacer los filipenses. Miren, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Ahí hay varias cosas que ver. Debemos primeramente entregarnos a Dios para poder dar. El Señor, hermanos, no quiere primero nuestra billetera, sino primeramente nuestro corazón. Eso es lo primero, hermanos. Miren que la gracia de dar está muy relacionada a que primeramente nos entreguemos nosotros al Señor. Si no nos entregamos al Señor, hermanos, tampoco se nos va a abrir el corazón para otras cosas. No se nos va a abrir los ojos para ver la necesidad de la obra. No se nos va a abrir la abundancia para poder participar, ni la generosidad que es necesaria para ese ministerio. Lo primero, hermanos, que vamos a hacer, si usted estaba pensando, bueno, tengo que dar, no. Primero que tienen que hacer ustedes es darse al Señor, entregarse al Señor. Tener una vida devocional personal primeramente, hermano. Si no servimos a Dios primero en lo íntimo, tampoco le podremos servir en lo público, hermanos. Nadie que no primeramente adorara, servir al Señor en espíritu, podría participar también en lo material, hermanos. Nadie. Primeramente debemos servir y adorar al Señor en nuestra intimidad. Y no fue una vida familiar íntegra, hermanos. ¿Cómo serviremos a otros? Si primero nos servimos a los más cercanos, que son nuestros propios familiares. ¿No? Muchas personas se entregan de lleno al Señor y su familia pasando necesidades. Dan todo para la iglesia, todo para la obra y nada para su hijo, para su esposa. Hijo también es un mal. Primeramente debemos entregarnos al Señor, pero también a los nuestros, a los más cercanos, primeramente. Y si somos fieles en lo poco, eso nos puede también permitir participar en lo mucho, en su obra, darnos ese privilegio. Porque miren cómo dice Pablo, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí hay otro principio bien importante. Esto no es dar por dar. Esto no es participar por participar. ¿Ellos qué buscaron al entregarse a Dios para poder participar en la obra? Buscaron la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que yo apoye tal ministerio? ¿Es la voluntad de Dios que yo participe en tal obra? ¿Es voluntad del Señor? Porque, hermanos, vemos cuál fue la voluntad de Dios para saber dar con sabiduría, hermanos. Porque sí hay muchas necesidades, pero el Señor debe guiar esas necesidades, debe guiar esas prioridades. No es de cualquier manera desordenada, dar por dar. Alguien pide, demos. No es así, hermano. Hay cosas hay un orden que hay que considerar. Como veíamos, primeramente lo personal, lo familiar, ciertas necesidades que son más importantes que otras. Y todas esas cosas requieren de sabiduría que a veces nosotros no tenemos, hermanos. Hubo una época donde yo tenía más recursos y me acuerdo que muchas hermanos yo di sin sabiduría a personas que no debí dar. Que yo pensé que eran llamadas de Dios y luego me enteré cosas que no eran buenas. Yo había dado por la emoción del momento y no di con sabiduría muchas veces, hermano. ¿Le ha pasado a usted eso? Tal vez en algún momento usted fue a un lugar que no debió haber ido y lo emocionaron y usted dio, ¿no? Y no debió dar. No, así debemos saber que primeramente vamos a entregarnos primeramente por eso al Señor y buscar su voluntad y así nos va a enseñar cuándo debemos dar, cómo debemos dar. Él nos va a enseñar, hermanos. Porque nuestras finanzas, dones, servicios pertenecen a Dios. ¿Y nosotros qué somos? Mayordomos. Y un mayordomo no administra como él quiere, administra conforme al Señor de la casa. Y el Señor de la casa, que es su iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Entonces nosotros vamos a conocer su voluntad
para saber cómo administrar los recursos que Él nos da, hermanos. Cuando llega alguna bendición material, debemos orar, Señor, ¿por qué llegó esta bendición? ¿Cuál es el propósito? Tal vez sea para algo que tú necesitas, pero tal vez sea para algo que otro hermano necesita, o tal vez sea para alguna necesidad de la obra, o para los pobres. Pero tal vez tú te llega algo y estás pensando qué te vas a comprar, qué zapatos nuevos, qué vas a estrenar, y tal vez Dios no te está dando esos recursos para eso. Tal vez los dones que Dios te ha dado no son para la carrera que tú quieres, tal vez son para su servicio. Entonces debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para saber cómo entregarnos a Él, cómo entregar aquello que nos ha dado para su gloria y para su obra, hermanos. Ven que no es tan simple como solo abrir la billetera, hermanos. Es más profundo, hermanos, y requiere una entrega completa al Señor en todas las áreas para poderle servir con todo, con nuestra familia, con nuestro intelecto. Así como decíamos la vez pasada, que Dios quiere que le sirvamos con nuestra mente, ¿no? Con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, también con nuestras finanzas, con nuestros dones, con toda nuestra vida, hermanos. Así lo habían comprendido los filipenses. Y los hermanos de Macedonia, y también deberíamos comprenderlo nosotros. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque hay una importancia de apoyar la obra. Sabemos como de que es algo, no solamente es algo necesario, no solamente algo que hacemos bien, es algo que es importante. Los filipenses comprendieron la importancia de cooperar con la obra de Dios. Y nosotros también debemos comprender, hermanos, esa importancia. Los filipenses decían, es importante, esto es importante, es el avance del reino, es la salvación de los perdidos. Ellos conocían al apóstol Pablo y conocían esa responsabilidad que él cargaba y querían participar con ella. Pero fíjense, hermanos, que eso no fue algo propio del apóstol Pablo o otros apóstoles. El mismo Señor Jesús fue apoyado y sustentado en su ministerio por personas, hermanos. En Lucas capítulo 8, versículo 1, podemos leer lo siguiente. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas, ¿no? Está haciendo la obra del ministerio, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y si la querían que comer, hermanos, tenían que hospedarse, tenían que hacer ciertas cosas, ¿no? Y entonces necesitaban recursos. Y miren lo que pasó. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas mujeres le servían de sus bienes. Hermano, el mismo Señor Jesucristo, en la obra que el Padre le encomendó hacer, era servido del bien de mujeres que habían sido sanadas, que algunas habían sido salvas por la predicación del Evangelio, que habían sido sanadas. Ellas habían recibido un beneficio espiritual del Señor y ahora ellas querían servirles con sus bienes. Hermanos, si el mismo Señor Jesús necesitaba, porque algunos que son muy espirituales dicen, no, si el Señor te llama, es como que mágicamente todo te va a suplir. Pues mágicamente no, sí te va a suplir. Pero si el mismo Hijo de Dios, hermano, el Señor usó mujeres para suplirla, ¿cuánto más toda la obra del ministerio Dios usará hombres y mujeres para suplir, hermanos? ¿No? Así como usó a los filipenses para suplir a Pablo. Eso no fue magia. Eso fueron personas de Dios entregándose primeramente a Dios y luego siendo guiadas en la voluntad de Dios para participar en la obra de Dios. ¿No? Eso es unas lecciones bien importantes que hemos de aprender. Como dice nuestro hermano Hernández Díaz López, unos son llamados a ir, pero otros son llamados a quedarse. Dios llama para que unos vayan al campo misionero y los demás sustenten a aquellos que van. Entonces hay una importancia, hermanos. Unos van a ir y otros van a quedar para sustentar a aquellos que van. Entonces volvamos al versículo 15. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Entonces cuando él partió de Macedonia, la única iglesia que participó en el avance del Evangelio, en la obra de Dios, en cuestión de dar y recibir, fue la iglesia de Filipos. Cuando llegó a Atenas, Acaya, a Corinto. Entonces acá dice algo interesante, en dar y recibir. ¿Qué es dar y recibir? Es un beneficio mutuo, hermanos. Esto que aquí hablamos de participar en la obra, como decíamos al principio, es tanto para el que va como para el que se queda. Hay un beneficio mutuo en participar de la obra del Señor. Los filipenses daban, pero ellos también estaban recibiendo beneficios espirituales del ministerio del apóstol Pablo. Ellos recibían del apóstol Pablo exhortación, corrección, enseñanza,
Cuidado de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Visitas. El apóstol Pablo, cuando usted le echó a los apóstoles, esta semana acabé la lectura y el apóstol Pablo los visitó varias veces, ¿no? Y eso era beneficio para la iglesia. Y no solamente esto, intercesión en Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces el apóstol Pablo estaba comprometido con la iglesia, no solamente la iglesia con el apóstol Pablo. Es un compromiso mutuo, hermanos. Por una parte la iglesia sostiene a los obreros que van, pero por otra parte la iglesia recibe un beneficio espiritual, real, de aquellos obreros también. Fue algo importante, porque el apóstol Pablo también recibía no solamente sustento, recibía consuelo, ánimo, cuidado material, como veíamos, pero también cuidado espiritual. Son cosas que son importantes, hermanos. Como también aquí dice nuestro hermano Hernández Díaz López, la falta de conexión entre el misionero y la iglesia local es uno de los grandes problemas de la misiología moderna. Las agencias misioneras tuvieron que tomar el papel de la iglesia local. Los misioneros van al campo, pero pierden contacto con las iglesias. Y las iglesias envían ofrendas a los misioneros, pero no se les da ninguna información y no reciben nada, ninguna participación en dar y recibir. Por lo tanto, los misioneros quedan solos en el campo y la iglesia ajena a los resultados que suceden en el campo. Los misioneros carecen del aliento de las iglesias y las iglesias de la información y la participación de los misioneros. Entonces, como dice nuestro hermano aquí, hoy eso pasa demasiado, hermanos. Hoy hay muchos obreros que no tienen ningún contacto con ninguna iglesia local. Están solos en el campo, están sirviendo por allá solos, solo conectados con agencias misioneras. Y solo buscan las iglesias para que les den dinero. Una cosa terrible que pasa en nuestros días, unos grandes problemas, hermanos, que no hay conexión entre la obra y la iglesia. Estamos viendo que en el caso de Pablo había un mutuo compartir. Él daba, él recibía. Ellos daban, pero también recibían. Y esa es la conexión de la iglesia con aquellos que están en la obra de Dios. La obra de Dios no puede ser algo desconectado de la iglesia local. Como decía Paul Washer, la iglesia local debe ser el centro de misiones de la Gran Comisión. Los ancianos deben ser los líderes que comandan la Gran Comisión, la iglesia aquella que sostiene la Gran Comisión, y de ahí son comandados y enviados las huestes del Señor a predicar el Evangelio. Así es como debería funcionar, pero en nuestros días, hermanos, hay un gran problema en la desconexión entre los obreros, la obra del Señor y la iglesia. Lo vemos como dos cosas completamente diferentes. ¿Usted ha visto eso, hermano? Yo lo he visto bastante en los años que estuve en lo que llaman misiones modernas, que no son realmente misiones muchas veces, donde no hay ningún contacto con la iglesia. A veces los misioneros ni se congregan, ¿no? Y solo van y la iglesia miraban a muchos misioneros de esta manera cuando yo estaba en ese ambiente, como gente que solo buscaba plata. Vienen a congregarse porque vienen a pedir ofrendas para la misión. Así ven muchas iglesias, muchos misioneros. Así ven muchas iglesias hoy en día, las misiones, como pura pedidera. Allá vienen, pero ningún contacto real con la iglesia. Ni siquiera conocen a los misioneros, no tienen ningún contacto. Es algo terrible. Mientras que el ejemplo de Pablo era diferente, hermanos. Cuando Pablo salió de Antioquía, ¿a dónde volvió? En el capítulo 14, a Antioquía. Después que fue otra vez por segunda vez y predicó en varios lugares, ¿saben dónde volvió? A Antioquía. Hermanos, la iglesia local de la que él había salido, él siempre volvía, y no solamente volvía de visita a pedir más fondos, dice que se quedaba un tiempo enseñando. ¿No? Esa es la conexión que la misma Biblia nos muestra entre aquellos que están en la obra extralocal con la iglesia local. Y esto, hermano, que hizo nuestro hermano Hernández Díaz López ha provocado muchos problemas. Por una parte, ha generado problemas en cuanto al pedir. Obras que no son de Dios, que se piden para ellas. Falsos obreros que no son enviados por Dios y que buscan también ser sostenidos por las iglesias. Manipulación para sacar finanzas de los hermanos. Yo estuve en lugares donde ponían videos bien tristes para tocar el corazón de la gente. La gente lloraba y claro, ahí sí daban plata para lo que ellos llamaban el ministerio. ¿No? Yo nunca veo al apóstol Pablo contando cosas horribles. Yo cada vez que veo que el apóstol Pablo iba a dar un reporte en Corinto, en Jerusalén, en Éfeso, donde él fuera, eran las grandes cosas que Dios había hecho.
Eran las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. Era el avance del evangelio. Yo no veo que el apóstol Pablo estuviera describiendo a los filipenses lo horrible que era la cárcel para generar compasión y que le enviaran más ofrendas. Pero hoy en día estamos en un ambiente de mucha manipulación en medio del pueblo de Dios. Y eso hace que muchos no quieran dar ya. Están cansados porque se sienten robados y realmente los han robado para cosas que no son del Señor. Pero también ha generado, por otra parte, como decía nuestro hermano Hernández Díaz López, abandono de los obreros legítimos por parte de la iglesia. En la iglesia local, por ejemplo, muchos lugares no sustentan a sus propios obreros, a los ancianos. Y fue algo terrible. Yo no lo digo por nosotros, hermanos, ¿no? Aquí estoy hablando de una manera general, enseñando lo que dice el hermano. Que no decimos porque nosotros tengamos necesidad o alguna cosa en ese sentido. Lo decimos porque yo he visto esto en muchos lugares, hermanos. Yo conozco denominaciones enteras, asambleas enteras de muchas congregaciones donde no hay un solo obrero sostenido, hermanos. Un solo obrero. Todos los obreros les toca trabajar, porque así se les enseñó, ser bivocacionales, o sea, trabajar en la obra y al mismo tiempo tener un trabajo, lo cual tampoco está mal. Eso también lo enseña la Biblia, que puede haber obreros bivocacionales, pero todos, ninguno que tenga tiempo para discipular, ninguno que tenga tiempo para visitar, ninguno que tenga tiempo para profundizar más en la palabra, porque también tienen que suplir a sus propias familias, suplirse a ellos, y luego estudiar el tiempo que les queda libre para medio predicar en la iglesia y cuando surja algún momento visitar a algún hermano. Y yo he visto las consecuencias de eso, hermanos. Yo he visto iglesias que no crecen porque no hay nadie, hermanos, que se dedique a la obra. Y veo los jóvenes que vienen detrás de esos ancianos y ninguno quiere meterse en la obra. Todos están viendo qué carrera van a sacar. ¿Por qué? Porque el ejemplo que tienen delante de ellos no es muy alentador. Yo digo, uy, ¿eso es la obra? No, pues entonces yo también voy a ser bivocacional. Entonces empiezan a trabajar, hermano, y ninguno tiene tiempo de prepararse en la palabra, de profundizar en las escrituras. Porque la iglesia no quiere sostenerlo, no quiere tomar esa responsabilidad muchas veces. Y es una tristeza, porque a veces, hermano, oramos, o se ora, que Dios envíe obreros a la mies, pero no pensamos que Dios cuando envía esos obreros, y los envía, porque si no va a enviar obreros a su mies, ellos necesitan ser sostenidos, necesitan ser sustentados. Los que son llamados por Dios son sostenidos por el Señor, ciertamente, pero los son sostenidos a través del cuerpo de Cristo. También hay iglesias que no quieren apoyar la obra extralocal porque son localistas, ¿no? Ya vimos lo local, pero hay iglesias que no quieren saber nada que no tengan que ver solamente con la obra ahí mismo, con lo que pasa solamente dentro de 4 paredes, y no quieren saber qué pasa allá afuera. Esta iglesia localista solo no les importa la obra ni los obreros, sino solo su localidad y sus proyectos propios. Iglesias que dejan de sustentar, también, no solo eso, hay iglesias que dejan de sustentar a los obreros. Hay iglesias que a veces comienzan bien, apoyando obreros, pero los dejan de apoyar. ¿Cuándo? Cuando se enferman. No, el obrero se enferma, ya no está en la obra, porque está enfermo, entonces ya no lo sostenemos. O sea, mientras fue útil, lo apoyamos, cuando ya está enfermo, lo desechamos. Yo he conocido esos casos. Gente que sirvió al Señor, luego cayó en alguna enfermedad, algún accidente, y la iglesia se desentendió de ellos. Y los dejó tristemente tirados, por así decirlo. Otros, cuando dan los resultados esperados, nos generan estadísticas. No, usted está en África. Es que yo he visto esas cosas, hermano. Está en África un misionero y se convirtieron solo 5 personas. No, tienen que convertirse 50 por mes. Si no, nuestro ministerio ya no lo apoya. Terrible, ¿no? Eso ni aquí, hermano, que es más fácil, se convierte en 50 al mes. Entonces, según ese estándar, aquí no habría... ¿no? Entonces, muchas iglesias son así, buscan números. Y al ministerio que da números, lo apoyan. Si su ministerio no da muchos números, así tú seas fiel, estés predicando el evangelio, estés sirviendo a Dios, tengas llamado verdadero, hasta ahí llegó el apoyo. Otros cuando envejecen. Yo creo que el apóstol, mi hermano Pablo, una vez contaba un testimonio de eso en Brasil, que conoció a un hermano que sirvió muchos años a la iglesia, y ahora ya está viejito y que ha tenido que leer sus propios libros para sostener, sus propios libros que los usaba para estudiar, para enseñar en la iglesia del Señor. Hermanos que cuando llegan a su vejez, la iglesia dice, este viejito ya no nos sirve, y lo dejan ahí a los hermanos que le sirvieron tantos años. Entonces son cosas que pasan, ¿no? Hay extremos de los dos lados, ¿no? Falsos obreros, gente que manipula la iglesia, y iglesias que descuidan los obreros legítimos enviados del Señor. Por más que oran que Dios envíe obreros.
Otros se olvidan de estos obreros cuando ya no están en el campo misionero. Es que si tú estás en África, te enviamos, pero tú viniste a hacer papeleos a Colombia y ya ese mes, mire usted qué hace. Yo he visto personas así. Yo conozco una hermana que sirve en Guinea Ecuatorial de misionera. Y sí o sí, cuando está en Guinea Ecuatorial, ahí le envían ofrendas. Pero a veces ella tuvo que venir a hacer un tratamiento por el cáncer a Colombia y ahí las iglesias se olvidaron de ella. Dejaron de apoyarla. Como que no está en el campo misionero y no es misionera. Es como que el llamado de Dios solo es efectivo cuando estás en un país allá lejos. Y no es efectivo en la obra del Señor cuando estás cerca. Todas esas cosas pasan, hermanos. Pues aquí las mencionamos. Pues no estamos aquí hablando porque eso nos pasa a nosotros. Yo aquí estoy hablando de ejemplos generales que pasan en la iglesia del Señor. Y que es bueno que los conozcamos. ¿Por qué? Pues somos una iglesia que está creciendo, que está madurando. Y aunque ahora no estemos sosteniendo hermanos allá en otros lugares, en otras localidades, que estén comenzando la obra del Señor o algo así, es bueno que vayamos sabiendo estas cosas, hermanos, porque cuando pasen podamos ser responsables, podamos participar de la manera correcta y no tengamos estos casos entre nosotros, hermanos. Eso es importante. Y no solo esto, hay otra cosa más. Hay iglesias que no se preocupan por el bienestar espiritual de los obreros. No importa si el obrero ora, no importa si el obrero se congrega, no importa si el obrero realmente está sirviendo a Dios, que nos envíe una fotico allá con los niños pobres de África y eso nos alcanza. Entonces, eso también ocurre mucho en la obra, hermanos. Yo he conocido obreros, digamos, en Israel, que la iglesia no se preocupa por ellos, solo se preocupa de la parte financiera, pero no se preocupa de su parte espiritual. Y esa gente termina muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque a veces están en países como Israel o Turquía, otros países que no hay casi cristianos, y ellos se enfrían, sufren. A veces persecución, a veces soledad, abandono. La iglesia es muy pequeña, no hay recursos, o es muy difícil el ministerio, hermanos, porque en esos países, en muchos lugares, el ministerio es difícil. Comenzar de cero es difícil. Y a veces hay un decaimiento espiritual y la iglesia no se preocupa por esa parte. Si el obrero está bien espiritualmente, o si el obrero está torcido, él está predicando herejías, no importa. Lo que importa es que tenemos un misionero que estamos apoyando. Eso también puede ser un desequilibrio. La iglesia tiene como decía el hermano Hernández Díaz López, debe haber una conexión entre la iglesia y los obreros. No puede haber una desconexión. Tiene que ser una obra que va junta, una única obra. Bueno, sigamos el versículo 16. Muchos principios que estudiaron, ¿no? Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Los filipenses tenían cuidado de Pablo constante, hermanos. Esto no era una ayuda esporádica. Cuando nos acordamos del apóstol Pablo, ahí lo ayudamos. No. Pablo dice que una y otra vez a Tesalónica, miren, aún antes de salir de Macedonia, ya estaban los filipenses ayudándolo, hermanos. ¿Cuándo Pablo fue a Tesalónica? Inmediato que salió de Filipos. Y ya una y otra vez lo estaban ayudando el apóstol Pablo. Con ayuda financiera. Tenían un cuidado constante y no esporádico por Pablo. Abundaban en generosidad y no en una simple carga de conciencia. No es que para descargar mi conciencia yo le doy al apóstol y ya estoy tranquilo y después el próximo año le voy a dar un poquito para calmar mi conciencia y ya estoy tranquilo. No, una y otra vez ellos estaban comprometidos con la obra del Señor y con apoyar al apóstol Pablo. Y fue un principio bien importante, que nuestro compromiso con la participación financiera en la obra, ¿cómo debe ser? Un sostenimiento sistemático. ¿No? Aquí, por ejemplo, cuando reunimos ofrendas, ¿no? Que ponemos la caja, eso no la ponemos una vez al año, ¿no? Es algo sistemático para que los hermanos, según cada semana, según hayan prosperado, con alegría de corazón, como el Señor les haya puesto en el corazón, den. ¿No? Y no es algo que nosotros hacemos cada tanto por necesidad, para descargar la conciencia, no. El apoyo a la obra del Señor, sea local, sea extralocal, sea una obra de fe que estamos apoyando, no debería ser de vez en cuando, hermanos, debería ser algo sistemático. La iglesia demuestra su cuidado por el obrero a medida que sostiene económicamente para realizar la obra, sea local o sea extralocal, antes de ser enviado o cuando ya está en la obra, durante la obra y al regresar. ¿No? Esto es lo que es sistemático. Es algo que es todo el tiempo, que es continuo, no como los otros ejemplos que veía, que está viejito, que volvió, entonces yo no lo apoyo. No, es un apoyo constante, eso es sistemático. El apoyo financiero para los misioneros debe ser sistemático, ya que las necesidades de los trabajadores son diarias, ¿no? No es de vez en cuando. No es que el apóstol come una vez al mes. ¿No? ¿Usted come una vez al mes, hermano? No, ¿verdad? Entonces el apóstol necesitaba una ayuda sistemática.
Ellos se acordaban que constantemente el apóstol necesitaba ayuda y le enviaban para su necesidad. Asimismo en las misiones, hermano, en la obra local, en la obra de fe, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, la biografía de George Mueller, uno ve que esos huérfanos, hermanos, y eran miles, comían todos los días. Y George Mueller confiaba todos los días que el Señor iba a proveer. Y todos los días el Señor proveía. Por su gracia, pero lo hacía a través de personas, otra vez, no era mágico. No es que los niños cerraran los ojos, oraban y aparecía el plato de comida, no. Sino que George Mueller llegaba a la ofrenda, salía, compraba los panes, compraba las cosas, la ponía, los huérfanos dice que acababan de orar y ya estaba servido ese desayuno. Entonces las necesidades de la obra son diarias, hermano. Entonces nuestro participar debe ser sistemático. No basta ofrendas esporádicas, la contribución debe ser metódica, suficiente y continua. Como decía nuestro hermano Hernández Díaz López también sobre eso, ya se ha proporcionado todos los recursos para la obra de Dios, hermanos. Y están en manos de los creyentes. Dios ha dado todo para su obra, porque eso es cierto, hermanos. Dios sostiene su obra desde Génesis hasta Apocalipsis, sin que falte nada. Su visión celestial, desde que fue concebida, también fue concebida la provisión. Pero Él ha dado a la iglesia para que la administre como mayordomos. Y debe ser, como dice el Señor Jesús, qué bueno que cuando Él venga encuentre a su siervo, ¿qué? Dando, como Él mandó, la ración diaria a los de la casa. Así mismo que uno que el Señor de la mies venga y encuentre aquello que puso en nuestras manos siendo administrado diariamente como el Señor nos ha mandado que lo administremos. Sea un don, sea un servicio, sean finanzas para la obra del Señor. Porque el Señor todo ya lo ha dado y nos lo ha dado a nosotros, hermanos. Entonces, viendo eso, vamos a ver otros principios más antes de continuar en el capítulo 1 de Tercera de Juan, versículo 5. Porque esto de cómo debe ser nuestro compromiso, creo que estos versos lo complementan bastante bien, para que podamos también detenernos aquí un momento. Aquí es el apóstol Juan escribiendo su tercera epístola. Y miren lo que dice aquí el hermano que está escribiendo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Entonces hay varios principios que podemos aprender para complementar lo que Pablo está hablando aquí, de que vez tras vez él había recibido ofrendas. No solamente tiene que ser vez tras vez. Entonces miremos aquí. Acá dice que en el versículo 6, que él hacía muy bien cuando encaminaba a los hermanos, como es digno del servicio de Dios. Algunos leen esto y no entienden lo que significa esto, hermanos. Aquí Juan está hablando que habían hermanos que viajaban por causa del nombre de Cristo, predicando el evangelio por diferentes ciudades, y que este hermano los había recibido. Pero no solamente los recibía, ¿qué más hacía? Y se los encaminaba. ¿Y qué es encaminar, hermanos? ¿Que les ponía los pies derechos para que camine derecho? No. Se refiere a finanzas. Hacemos bien cuando ayudamos a otros hermanos a poder servir en el ministerio de manera digna. Dice que los encaminaba de manera digna. Entonces encaminar era que los apoyaba financieramente para que continuaran la obra, para que pudieran llegar a la siguiente ciudad tal vez, al siguiente lugar que se dirigían a predicar el evangelio. Pero dice que lo hacía de manera digna. Y ese digno es un principio bien importante, hermanos. Porque es también el que nos da la medida de cómo debemos ayudar a la obra y a aquellos que están en ellos. Digna tiene que ver con lo digno, con lo básico, con lo necesario. No tiene que ver con que usted tiene que apoyar la obra para que los ministros vengan aquí con un Rolls Royce, con severa camioneta, que vistan, no sé, no conozco muchas marcas de ropas caras, pero las ropas más caras, no, hermano, no es para eso. Es para que vivan de manera digna, sirvan de manera digna en el Señor, como es digno de su servicio. Eso tiene que ver con cubrir sus necesidades alimentarias y de vestimenta, un techo. Tener cuidado de ellos, pero también de sus familias. De la salud física, del alma, también la mente, y también la salud espiritual de los obreros. Eso es algo digno, eso es lo mínimo, que todos nosotros también debemos velar por nosotros mismos. Y debemos velar que aquellos que trabajan entre nosotros mínimo vivan como nosotros, no como millonarios, como hoy en día quieren vivir muchos que dicen servir al Señor.
quieren vivir por encima de todo el pueblo de Dios. Ellos se enriquecen y el pueblo empobrece. No, sino de manera digna, mínimo como digna aquellos hermanos entre quienes ellos sirven. Esa es una medida digna para los siervos del Señor. Una medida justa es una medida también equilibrada, porque acordémonos que ya hemos visto que hay a veces desequilibrios, ¿no? Y todo esto, como decíamos, en este contexto se refiere a los hermanos que por amor del Señor habían salido a predicar el Evangelio, enviados por el Señor y necesitaban recursos para el viaje. Por ejemplo, cuando Bernabé y Pablo fueron apartados por el Espíritu Santo para la obra que Dios los encomendó, que Dios los llamó en Hechos 13, versículo 3 dice, miren lo que hizo la iglesia. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Quién que se los enviaron? ¿Me los enviaron en un sobre? ¿Cómo los enviaron? Los enviaron con finanzas, hermano, para que pudieran viajar. Ellos tomaron un barco, fueron por Chipre, fueron por otros lugares. Muy probablemente la iglesia recogió una ofrenda para enviar estos sus primeros misioneros a la obra que Dios los había llamado. Ese enviado significa probablemente que les dieron una ofrenda, como decíamos, y participaron económicamente en la iglesia junto con ellos en este viaje. También tenemos el ejemplo de Tesalónica. Ellos corrían peligro y querían matar a Pablo y a sus compañeros. Y entonces en Hechos 17:10, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Entonces la iglesia tenía eso de enviar a los hermanos. No es que enviaban, era que oraban, son enviados y se iban. No, los apoyaban para que pudieran llegar a esa ciudad. En Hechos 17:14, ellos llegaron a Berea y otra vez los querían, ¿no?, acabar con ellos, con sus vidas. ¿Y qué pasó entonces? Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se reunieran a él lo más pronto posible, porque ellos salieron, ¿no? Pero porque ellos se habían quedado. Entonces, ¿cómo vemos aquí, hermanos? Que la iglesia constantemente participaba en esto de encaminar a los hermanos, de enviarlos, de llevarlos hasta el mar. Y seguramente cuando llevaron a Atenas lo llevaron en barco, y ese barco tenía un costo. Entonces vemos cómo la iglesia participaba y encaminaba a los hermanos. No era algo solamente que pasó en Tercera de Juan. Era algo común en la iglesia, hermano. Era un principio común que los obreros fueron ayudados por los hermanos para continuar la obra que Dios los había llamado a hacer de una manera, como habíamos dicho, una manera digna. Y ahora, volviendo a Tercera de Juan, en el versículo 7 que nos faltó, dice, ¿cuál es la razón por la que debemos apoyarlos para que sirvan de manera digna? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Qué principios tenemos aquí? Varios. Primero, la iglesia es la responsable de los obreros y no los incrédulos. Ellos habían salido sin aceptar nada de los gentiles, nada de los paganos, nada de los idólatras. Ellos habían salido por amor del nombre de Cristo. Y la ofrenda y el sustento no lo recibían de los gentiles. ¿Lo recibían de quiénes? De los hermanos. Entonces la obra fue sostenida ¿por quién? Por Dios. ¿Pero a través de quién? De hombres y mujeres de Dios. Cristianos, hijos de Dios. Por eso los incrédulos no tienen el privilegio de poder ofrendar, hermanos. Ni siquiera aquí deberían ofrendar los incrédulos. Es un ministerio que es dado a la iglesia de Dios. Y a nadie más. Aun cuando extranjeros quisieron apoyar la construcción del templo y la reconstrucción incluso en tiempo de Nehemías, el pueblo de Israel no aceptó. No aceptó ese dinero. ¿Por qué? Porque la edificación de la iglesia la fe de Dios, pero lo hace a través de los hijos de Dios. Y solo los hijos de Dios tienen ese privilegio de participar. Entonces los incrédulos no tienen parte en la obra de Dios. Los obreros sirven por causa del nombre de Cristo. Por amor de su nombre. Aquí hay otro principio importante también que los obreros, los que sirven saben o deben saber, o los que quieren servir deben conocer. Que el que sirve no sirve por el dinero, no sirve por las dádivas. ¿Sirve por qué? Por amor del nombre de Cristo. Y el que sirve, pues obviamente es digno de su sustento. Versículo 8 de ahí Tercera de Juan. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces la iglesia debe acoger a los obreros de Dios, acogerlos en todo sentido, todo lo que le estaba haciendo este hermano, encaminarlos como es digno, recibirlos, hospedarlos, ayudarlos. Cuando cooperamos con aquellos que sirven a Dios, cooperamos con la obra de Dios, el avance del evangelio, la salvación de los perdidos, el establecimiento del reino de Dios, donde Cristo no ha sido conocido.
Entonces, todas esas razones nosotros deberíamos participar de la obra del Señor. Ahora volviendo rápidamente al versículo 17 de Filipenses 4. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Otros principios importantes que debemos aprender. El apóstol Pablo no estaba interesado en las dádivas. Por eso él dice, no es que busque dádivas en sí. No estaba buscando en sí que le enviaran más ofrendas. No es lo que estaba buscando el apóstol Pablo, sino que buscó fruto que abunde en nuestra cuenta. Entonces, ¿qué estaba buscando el apóstol Pablo de los filipenses? El bien de ellos. No su finanza, sino que hubiera fruto en ellos, que ellos fructificaran. Y ese fruto, ¿a quién iba a beneficiar? A ellos. No es mentira decir que cuando servimos en la obra de Dios, nosotros somos los más beneficiados. Y cuando damos para la obra de Dios, también somos los más beneficiados, hermanos. Entonces no es un asunto solamente de dar, es un asunto, como decíamos, de dar y recibir. Como dice nuestro hermano William Barclay correctamente afirmando sobre este asunto, ninguna dádiva hace al dador más pobre. La riqueza divina está abierta para todos los que aman a Dios y a su prójimo. El dador no se hace más pobre, sino más rico, pues su propio don, lo que él da, es la llave que abre los dones de las riquezas de Dios. Eso es lo que dice nuestro hermano William Barclay. Cuando nosotros estamos dando, hermanos, es como si estuviéramos recibiendo una llave para las riquezas del Señor. Y no en el sentido de que si tú das, como dicen lo de la prosperidad, entonces Dios te va a dar multiplicado por 10. No hablamos de eso, hermano. Hablamos que somos enriquecidos en el Señor cuando nosotros participamos de su obra, cuando somos dadivosos, cuando somos generosos. La misma dice que cuando damos al pobre, ¿a quién estamos dando? Al Señor. Y que Él es el que nos va a recompensar. El Señor mismo. Entonces, qué importante esos principios. Porque Pablo lo que estaba pensando aquí seguramente es algo muy parecido al que pensaba el que escribió la epístola a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces aquí en la epístola de los Hebreos está pasando algo muy parecido. Estos santos estaban ayudando con sus bienes seguramente a otros hermanos y le estaban sirviendo a los santos y aún le servían. ¿Y qué dice el hermano que escribió aquí Hebreos? Que él no solamente tenía esperanza que ellos habían servido, sino que continuaran en este servicio hasta el fin. ¿Por qué? Porque eso daba certeza de la salvación de ellos, de la elección de ellos, del amor de ellos, de la obra de Dios en medio de ellos, hermanos. Y aquí lo mismo causó alegría al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba contento. ¿Por qué? No porque él buscaba las dádivas, porque decía, realmente Dios está obrando en el corazón de los filipenses. Realmente hay una obra genuina de Dios en medio de ellos que los está llenando a tal punto que ellos pueden dar a otros. Y eso alegraba el corazón del apóstol Pablo, porque sabía que eran frutos en la cuenta de él, no, en la cuenta de los filipenses. Frutos para la vida eterna. Frutos de recompensa de cosas que son realmente perdurables. Pero no solamente eso. Nos busca también cómo es el corazón de un verdadero obrero de Dios. El corazón del apóstol Pablo, un hombre que no buscaba para sí, sino que buscaba para otros. Él buscaba por medio de esas ofrendas, ¿qué? ¿Se ha enriquecido él? No. Él buscaba el bien de los filipenses, igual que el autor de los Hebreos. Los filipenses estaban... Porque el apóstol Pablo veía lo que hacían los filipenses como una inversión a favor de ellos, no a favor de él. Ellos estaban invirtiendo en el ministerio del apóstol Pablo, pero esa inversión daba dividendos en lo espiritual para la iglesia en Filipos. Como dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Entonces Pablo lo veía de esa manera. Ellos están invirtiendo y están siendo prosperados por medio de esa generosidad. Versículo 18, para que sigamos avanzando. Pero miren lo que dice. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia y estoy bien abastecido. Yo cuando leo eso, hermano, eso estoy bien abastecido, hermano, miren el corazón del apóstol Pablo otra vez. Uno de hoy en día, esos que le gusta manipular al pueblo de Dios, diría, qué bueno que me da una ofrenda. Ay, porque tengo tantas necesidades para que le envíe más. Y el apóstol Pablo aquí dice, no, estoy bien abastecido, estoy satisfecho.
Él no pensaba, tal vez digo que estoy satisfecho y ya no envíen más ofrendas. O me envíen, o tarden mucho en volverme a enviar. El corazón del apóstol Pablo era tal que a él no le importaba eso. Le importaba hacer sentir a los filipenses, oye, estoy agradecido. He recibido lo que ustedes me enviaron. Estoy satisfecho gracias a ustedes. Habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Entonces aquí también Pablo nos muestra su humildad para recibir. Era un hombre humilde. Primeramente vemos que el apóstol Pablo había aprendido a recibir. Es algo que es importante, hermanos. Aprender a recibir. Pablo había aprendido a recibir humildemente, a recibir de Dios por medio de otros para sus necesidades. Yo me acuerdo cuando empecé a vivir por fe, hermanos. Y cuando yo recibía alguna ofrenda, algo que me daba el Señor a través de una persona, a mí como que me molestaba. Yo había trabajado toda mi vida, yo me sostenía a mí mismo. Y entonces como que el orgullo le pica a uno que nunca ha necesitado de otro, que uno mismo ha trabajado siempre. Pero el apóstol Pablo era tan humilde que aún pudo él trabajar, porque muchas veces lo hizo, como hemos visto. Era un obrero que podía trabajar y suplir sus propias necesidades cuando hacía falta. Pero también era un obrero que había aprendido la humildad y había aprendido a ser sostenido por Dios por medio de otras personas. Porque, hermano, el recibir al obrero lo humilla. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse dependiente de Dios. Lo humilla y lo hace reconocer que su sustento viene del Señor, pero viene a través de los hermanos. Porque, hermano, hay gente tan espiritual, supuestamente, que cuando le envían una ofrenda, en vez de agradecer, dicen gracias, pero igual el Señor me sostiene. Ese no era el corazón del apóstol Pablo. Dice, sí, el Señor me sostiene, pero gracias. Gracias a ustedes estoy satisfecho. Él había aprendido a recibir de los hermanos. El orgullo a veces no nos permite recibir aquello que Dios nos quiere dar, hermanos. Por eso también muchos hombres no son salvos, porque no quieren recibir gratis la salvación que Cristo ya ha pagado. Pero, hermanos, aquellos que hemos creído en Cristo no podemos ser así. Podemos aprender a recibir unos de otros. Recibir exhortación, recibir amor, recibir ayuda financiera, ¿no? Recibir la palabra de Dios a través de otros hermanos. Podemos aprender a recibir, hermanos, y no ser orgullosos, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero también de ahí podemos aprender gratitud. Vemos también la gratitud con la que Pablo recibía la ofrenda, no como simple dinero, sino como una ofrenda agradable, tanto para él como para Dios. Como comenta nuestro hermano William Hendrickson, Pablo no podía haber tributado mejor alabanza a los dadores. Los dones son olor de suave perfume, una ofrenda presentada a Dios, grata y muy agradable a Él. Son comparables a la ofrenda de gratitud de Abel en Génesis 4:4, de Noé en Génesis 8:21, de los israelitas cuando venían con un corazón correcto a presentar sus holocaustos de agradecimiento en Levíticos, y de los creyentes en general al dedicar sus vidas a Dios. Entonces, todos esos que menciona aquí el apóstol Pablo son alusiones al Antiguo Testamento, todas esas ofrendas que se presentaban, que eran gratas a Dios. Entonces, eso nos deja otro principio aquí importante. ¿Cuál es la ofrenda que agrada a Dios? ¿Cómo podemos dar para la obra de Dios, pero de una manera que agrade al Señor de la obra? ¿Qué principio podemos sacar de aquí? Primeramente, debemos entender que hay malas razones para dar, hermanos. Si usted escucha esta enseñanza hoy, tal vez usted quiera dar más para la obra. Si usted no ha dado, tal vez Dios lo llame a dar. Pero, hermano, hay unas razones que son malas para dar. Por ejemplo, dar por necesidad. Hermano, si usted va a dar, nunca dé por necesidad. Es que necesito dar. Es que dijeron que hay que dar. Es que hay tanta necesidad. Hermano, usted no dé por eso. Es una mala razón para dar. Tampoco dé con ambiciones encubiertas como los de la prosperidad, para que Dios le dé 10 veces más, o 100 veces más, o 1000 veces más. Como si usted estuviera invirtiendo, no sé, en una casa de apuestas, viendo a ver que si doy, entonces voy a recibir unos grandes dividendos. No, así no es la obra del Señor. Si usted da pensando que va a recibir más dinero, no dé, hermano. Esa no es una motivación correcta. Para apaciguar nuestras conciencias, no es una buena razón para dar. No dé por culpa. Es que yo nunca he dado y hay tanta necesidad. No dé por esa razón, hermano. Si va a dar, dé por responsabilidad, pero no por necesidad. Porque ¿cómo debemos dar? Nos enseña Pablo. Dar alegremente. Porque Dios ama al dador alegre. Debemos dar porque Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Y aún nosotros somos de Dios. Y somos sus mayordomos. Entonces, esa es una buena razón para dar. Debemos dar por amor de su nombre, para el avance de su obra. Y porque Dios percibe, como dice Pablo, ¿cómo Dios percibe nuestra ofrenda? Nuestra ofrenda como un aroma fragante, un sacrificio aceptable
que es agradable a Dios. Esas sí son buenas razones para dar, hermanos. Debemos dar como sacrificio a Dios, como ofrenda a Dios. Hermanos, ciertamente cuando damos estamos ayudando a un ministerio, estamos ayudando a personas, pero acordémonos que no estamos dando a personas. Así como el que da al pobre realmente está dando a Dios, el que da para los obreros, para la obra de Dios, ¿a quién está dando? A Dios. Un sacrificio a Dios, un sacrificio que es agradable y hermoso para Él. Y luego llegamos al versículo 19, que nos dice: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fijémonos que primero el apóstol dice, mi Dios. ¿Por qué Pablo comienza diciendo aquí mi Dios? Para hablar aquí de provisión, de suplir necesidades. Porque, hermanos, Pablo tiene una relación íntima con Dios. Pablo había conocido al Dios que primeramente no solamente podía suplirlos a ellos en sus riquezas en gloria, que primeramente lo había suplido a él en todas sus necesidades. Que lo sostenía en medio de su escasez, con su amor, con su abundancia, con su protección y guía. Para Pablo esto era algo personal, no era solamente algo teológico o doctrinal. Era algo vivencial que él había aprendido con Dios. Que así como Dios lo había suplido a él está diciendo, Dios también los va a suplir a ustedes, filipenses, que están participando en su obra. Y Dios también nos va a suplir a nosotros, hermanos. Primeramente, Pablo se refiere a las necesidades terrenales de los filipenses. Recordemos lo que dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 8:2, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundó en riquezas de su generosidad. O sea, ¿cómo eran ellos? Ricos, eran pobres, también tenían necesidades materiales. Y teniendo necesidades materiales daban para el Señor. Entonces, primeramente el apóstol Pablo dice, Dios va a también cubrir vuestras necesidades. Así como está cubriendo las mías a través de ustedes, Dios también va a cubrir las de ustedes. El apóstol Pablo tenía esa confianza. Pero el apóstol Pablo también tenía en vista las riquezas que no se ven. Las riquezas que son perdurables, las riquezas que son eternas. Las riquezas eternas, ¿cuáles son? Aquellas que permanecen para siempre. El galardón que nos aguarda en los cielos cuando nosotros participamos de la obra de Dios aquí en la tierra. La gloria que ha de un día manifestarse en los hijos de Dios y más aún en aquellos que participan de su glorioso encargo aquí ahora en la tierra, hermanos. Si participamos de la obra de Dios, si damos, no debemos estar temerosos. Como muchos que piensan, es que si doy lo último, entonces ¿ya qué voy a hacer? Si doy para la obra de Dios, entonces ¿con qué voy a comer mañana? Si hago esto, porque muchos piensan así, hermanos, con temor. Muchos no dan es por miedo al futuro, por miedo a tantas cosas. Pero ese no es el ejemplo que Pablo quería para los filipenses. Que dice, ustedes están dando, filipenses, ustedes no tienen ni qué preocuparse, porque mi Dios, el que me suple a mí, también los va a suplir a ustedes. Y no solamente aquí, sino en lo eterno. Deberíamos tener en cuenta las palabras mismas del Señor Jesús que dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, pero apretada, remecida y rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. Y también dijo en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Y dónde estaba el corazón de los filipenses? En la obra de Dios, en lo eterno, en lo que Dios estaba haciendo en las personas a través de esa participación en la obra, donde el reino era extendido, el evangelio era predicado y los hombres eran salvados. Ellos estaban acumulando un tesoro, ¿dónde? En los cielos. Y Pablo lo sabía. Por eso decía, mi Dios los va a enriquecer con su riqueza en gloria. No tengan ninguna duda, filipenses, ustedes son ricos. Y lo que Pablo quería comunicar aquí a los hermanos. Y cuando vamos terminando en el versículo 20, aquí viene la despedida de Pablo. Sea nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos. Amén. Después de que Pablo encomienda y dice a los filipenses, miren, ustedes estén tranquilos, porque mi Dios los va a enriquecer a ustedes con sus riquezas en gloria. Va a suplir todas sus necesidades. Miren que dice que va a suplir sus privilegios. No dijo que va a suplir todo lo que ellos querían, sino sus necesidades, las verdaderas necesidades que nosotros tenemos en Dios. Y después de decir esto, Él da gloria a Dios, el Padre.
por tal maravillosa obra que Él hace en los creyentes. Y luego dice, y aquí despidiéndose dando los saludos, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Porque había muchos que también habían creído que Pablo no conocía, pero dice que saluden a todos los santos, a todos aquellos que también habían creído que aún él no conocía. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Habían varios hermanos que enviaban saludos a esta iglesia en Filipos, que habían escuchado de ella por medio de Epafrodito y ahora querían saludar a los hermanos. Y luego el versículo 23. Pablo los encomienda a la gracia del Señor. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. ¿No? Entonces aquí el apóstol Pablo culmina su despedida. Entonces, hermanos, ¿cuánta enseñanza hay en esta epístola? Aquí en lo último que hemos visto varios principios que no queríamos profundizar, pero sí queríamos dar a conocer acerca de la obra porque los toca aquí un poco el apóstol Pablo antes de despedirse de la iglesia. Y fue cosas que queremos conocer y que nos dan sabiduría, hermano, en cómo dar, en cómo también no menospreciar la obra del Señor, en cómo sustentar sus obreros, tener cuidado de ellos y al mismo tiempo ellos amar y también dar a la iglesia conforme el Señor les ha permitido. Y fueron lecciones muy preciosas, hermanos. Pero no es la única que hemos sacado de esta epístola, ¿no? En esta epístola hemos aprendido varias cosas. Primeramente aprendimos que hemos de tener una mente sencilla, enfocada en los asuntos esenciales del Evangelio, buscando guardar el testimonio de la unidad. Pero también aprendimos que hemos de tener un sentir humilde, como el que hubo en Cristo Jesús, que no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se desprendió de todo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es que sentir humilde nos debe llevar a ver a los hermanos como superiores a uno de nosotros y no buscando lo nuestro primero, sino el beneficio de los demás. También vimos que debemos tener una mente espiritual que tiene sus pensamientos en las cosas de arriba, donde está nuestra ciudadanía, nuestros derechos garantizados en el Señor. Nuestra recompensa guarda en Él. No olvidándolo y olvidando lo que queda atrás, ¿no? Extendiendo lo que está delante, corriendo la carrera de la fe con paciencia, sabiendo que hemos sido llamados a un llamamiento supremo, que es ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. También aprendimos que debemos tener una actitud y mente pacífica, que busca la paz con los hermanos en lo posible, que pone los pensamientos en aquello que es de verdad, que es amable, bueno, que es para la gloria de Dios. También hemos aprendido, hermanos, que debemos ser agradecidos, confiando en Dios para todas nuestras necesidades, que nos ha enseñado el secreto del contentamiento que se encuentra en el mismo Señor. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? Que el Señor nos ha enseñado que en todo debemos aprender y ser formados, en cada cosa que el Señor nos permite vivir, porque en todo ello el Señor está obrando en nuestros corazones. También aprendimos que debemos tener una disposición a cooperar, como aprendíamos hoy, con aquellos que sirven a Dios. En lo local, en la obra extra local, en la obra de misericordia, en todo aquello que el Señor nos mandare hacer. También hemos aprendido en todas estas cosas mencionadas anteriormente que debemos hacerlas con gozo, alegría y regocijo, pues en Cristo hemos sido llamados, hemos sido apartados, hemos sido bendecidos, hemos sido enriquecidos. Él es todo lo que necesitamos, hermanos, y en medio de todo lo que vamos a vivir hay un gozo que permanece en Él, un gozo que el mundo no nos dio y el mundo no nos puede quitar. Porque nuestra vida está escondida en Cristo y el morir es ganancia, como decía el apóstol Pablo. Por eso, hermanos, podemos decir, terminando esta epístola, a Dios sea la gloria, hermano, por todo lo que nos ha enseñado en estos meses, que nos permite, pero el Señor, hermano, solamente nos permite aprender, nos permite vivir, experimentar como anhelaba el apóstol Pablo. ¿Qué anhelaba el apóstol Pablo? Experimentar la vida de Cristo Jesús. Él decía, si aún podía ser incluso semejante a Él en su muerte, pero, hermano, que nosotros podamos ser semejantes al Señor Jesucristo en vida también. En una vida abundante, una vida gozosa, una vida sencilla, una vida llena de gozo, que viene de la gratitud a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, por nosotros, para nosotros y lo que nos ha prometido.